Este día fueron absueltos Sammy y José Manuel Morales por el caso Botín Registro de la Propiedad, y esta noche vamos a profundizar en esa decisión con la etiqueta SF Caso Botín. Pero antes los dejo con la nota del día. Los rostros de 25 acusados en el caso Botín Registro de la Propiedad al comienzo de la audiencia en que se dictaría la sentencia era de incertidumbre, pero mientras el vocal del Tribunal 13º leyó la resolución, las expresiones en 11 implicados fueron relajándose, y cuando escucharon que eran absueltos de los delitos imputados por el Ministerio Público, fueron confortándose. La decisión del tribunal fue condenar a 14 de los 25 acusados a penas mínimas, y entre los absueltos estuvieron José Manuel y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales. Según el Ministerio Público, las canastas entregadas a los trabajadores tenían 11 productos y fueron cotizadas por 159 quetzales. Sin embargo, el Registro General de la Propiedad pagó 269.933 quetzales a través de 3 facturas por 564 canastas, por lo que cada una costó 478 quetzales, más de 3 veces el precio comercial. El tribunal expuso que Samuel únicamente prestó sus facturas, no existiendo concertación para defraudar. Queda también la moraleja de que vender facturas, prestar facturas o regalar facturas, pues es un ardid que contribuye a hacer negociaciones ilícitas, y que eso no se debe hacer. El tribunal indicó que el hijo del presidente no tuvo intención de defraudar el Registro General de la Propiedad y tampoco obtuvo beneficio económico. Ella, la señora Ayuseli, era quien realizaría las canastas navideñas, y que José Manuel, por ser el novio de su hija, en ese momento ayudó a ese propósito, obteniendo la cotización y la factura de los espectáculos, cuya recompensa no fue dineraria, sino emocional. Mientras que la ex registradora de la propiedad, Anabela de León, fue condenada por peculado culposo con multa de 5,000 quetzales y no fue sentenciada a prisión. La pena máxima en este caso fue de 3 años conmutables. El Ministerio Público apelará la resolución del tribunal. Por una Guatemala en paz, en imágenes Noé Medina, reportó Edwin Pitán. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con lo que ocurrió en la Torre de Tribunales, la etiqueta SF, Botín Registro, absueltos José Manuel y Samuel Morales de este sonado caso, pero hay condenados también, y vamos a profundizar en ese tema. Usted puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF, Botín Registro, para platicar y analizar el tema. Tenemos con nosotros de este lado Osvaldo Samayoa. Muy buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, gracias. De este lado, Goyo Saavedra. ¿Qué tal, Goyo? Buenas noches, Y también nos acompaña Omar Barrios Osorio. ¿Qué tal, ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Bueno, que estoy rodeado de abogados, entonces vamos a tener bastante materia que profundizar. Comencemos. Estoy en un lugar seguro, no sé qué tanto, pero vamos a comenzar con la ronda de las apreciaciones, del análisis de esta sentencia, esta resolución. Veíamos la sonrisa de José Manuel y Samuel Morales, obviamente comprendemos por qué, pero ¿qué interpretación hace de lo que hoy decide el tribunal de manera dividida? Osvaldo. Bueno, qué bueno que decís de manera dividida, porque sí me parece que la jueza presidenta, si no entiendo mal, del tribunal, sí utiliza palabras que son parte de, o son acciones que están criminalizadas, y que a criterio de ella sí hay evidencia para poder juzgar. Esto me parece son elementos que sin duda el Ministerio Público va a presentarlos en una apelación. No me cabe duda que va a haber una apelación. Ahora, en el ámbito jurídico, digamos, me parece que si tuvo la oportunidad el tribunal de hacer cambios de calificación jurídica a varios de ellos para disminuir las penas, tuvo también la oportunidad de hacer los cambios de calificación jurídica para condenar, si es que lo que presentó el Ministerio Público no era la calificación adecuada. Cuando digo calificación jurídica me refiero al delito, ¿verdad? Al delito que dijo que se había cometido. Entonces creo que no... O sea, ¿no te casa la calificación del delito al que se le señaló al hermano y al hijo del presidente? Sí, creo que lo que digo es que debo de respetar la resolución del tribunal. La jueza presidenta plantea algunas dudas y utiliza algunas palabras que están criminalizadas, digámoslo así, algunas acciones que están criminalizadas, y que si ese era el elemento por el cual no fueron condenados por el delito que dijo el Ministerio Público, el tribunal tenía la oportunidad de variar esta calificación jurídica y poderlo hacer.
ahí es donde surgen las dudas y surge otro montón de circunstancias que yo espero que en una apelación del Ministerio Público, en todo caso, pueda ser valorado por una sala de forma adecuada y si hay que corregir, corrija, ¿no? este evento. Lo que pasa es que el caso tiene una dimensión política también alrededor, y esa dimensión política complica siempre a lo judicial, pero la dimensión política está complicada, primero, porque se creó el mito de que CICIG tenía una persecución selectiva. Y lo que surgió aquí fue que... El presidente lo califica como una persecución política. Como una persecución política. Y aquí lo que surgió es una persona declarante en algún momento de la historia de esa investigación, donde los vincula a ellos, el Ministerio Público, que es quien dirige la investigación y la persecución penal, decide actuar en contra de ellos, y a partir de eso se crea un argumento de debilitamiento al sistema de justicia desde el aparato político. Y eso ya genera, en este caso, dudas sobre la institucionalidad y su acción. Esto es lo malo cuando quien tiene el poder político se pronuncia sobre otro poder o dice que el otro poder está viciado o que tiene persecución selectiva. Esto es lo que genera este tipo de incredulidad en las personas y esta insatisfacción de cómo se lleva a cabo. Es decir, lo sacó de lo jurídico, lo lleva a lo político, y en el plano social nos queda una sensación de posible manipulación. Yo esperaría que no sea así y que las apelaciones sean las que den certeza o a lo que dijo el tribunal o corrijan lo que éste dijo para poder tener certeza jurídica más que política. Goyo, ¿pesó el aspecto político este día en Torre de Tribunales? Yo creo que para hacer un análisis de ese tipo va a hacer falta tener una confirmación del fallo y esperar si va a haber una apelación especial o no. Creo que sería demasiado precipitado todavía con el análisis sumar, digamos, todavía más leña a esta brasa que va ardiendo, y que en realidad hay que verlo en otra dimensión. Este sí es un caso de relevancia por tener a sujetos de exposición política muy relevantes involucrados e implicados. Las inconsistencias a todas luces brotan primero de la declaración de una de las sindicadas, que era la ex suegra del hijo del presidente. Posteriormente hay una aceptación tácita de hechos, no necesariamente de conducta delictiva, pero sí de hechos de parte de los implicados familiares del presidente. Y eso nos lleva, digamos, a toda una elucubración al respecto del caso. Entonces, en la dimensión política sí hay muchos pesos y mucho que valorar. O sea, hay que entender o hay que comprender que la posición política del presidente respecto del apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la lucha contra la corrupción cambió tajantemente a partir de la implicación y sindicación de sus familiares respecto de este caso. Por otro lado, no fue CICIG la primera que puso los nombres de estas personas en el caso. Fue, como lo digo, la ex-suegra, digamos, del hijo del presidente. Ella fue la que los menciona, ella fue la que narra los hechos y es la jueza de primera instancia la que le obliga, digamos, o la que le ordena al Ministerio Público hacer la investigación correspondiente. Y esto nos lleva a todas estas implicaciones. Si no hubo presiones, definitivamente lo que sí pesó es todo el andamiaje de lucha del gobierno contra la CICIG para que se excluyera a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y no por la decisión del tribunal, sino porque en medidas de prevención la CICIG no asiste a una de las audiencias, no expresa, digamos, el sentir de por qué se está justificando la no asistencia de su personal a las audiencias, y pues el tribunal toma la decisión de excluirlo del proceso. Eso es lo más, digamos, lo más sonado y lo más visual en toda la concatenación de hechos. Esperar a la sanción o a la identificación de si la conducta irregular es o no un delito, creo que todavía podemos hacer otro tipo de análisis. A mí lo que me parece es que este caso sí ilustra perfectamente el tope de lo que hace falta por reformar en el sistema penal en general. Primero, llevar a esta consideración 2 años de persecución penal, una presión política muy fuerte por los sujetos implicados, y no, digamos, antes inclusive de ellos dos, ¿verdad?, de Sammy Morales y el hijo del presidente, estaba ya Anabela de León, exdiputada, pieza, digamos, fundamental o muy cercana del Partido Patriota, o sea, todos estos implicados. Pero por los casos o por la persecución de los hechos que se están viendo, son una nada comparada con lo que se señalaba que se había utilizado del registro de la propiedad en fondos. Por poner una dimensión, o sea, hay números que muestran que antes de que entrara el Patriota, el registro de la propiedad tenía algo así como un bolsón de 90 millones de ahorro,
Y cuando sale en cero, sale con nada. déficit. Entonces, pensar que todo el esfuerzo de 2 administraciones seguidas del Registro General de la Propiedad se borra completamente en 90 millones de inversión, ¿en qué? ¿Verdad? Y son este tipo de compras. Nos Decir enfocamos que no mucho hubo solo en el irregularidades. caso, digamos, Exacto, nos enfocamos mucho en el caso de las canastas, en las canastas, por claro. quienes eran. Exactamente, y quedarnos en si era fraude o no era fraude, si era exagerado tipificar la conducta de estas 2 personas como fraude. Y lo que hay que ver en la resolución es que todos los contratistas han sido absueltos. Bueno, vamos a una pausa. Le toca la palabra a Lick Barrios al regresar. Seguimos con este tema, SF, botín registro. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, botín registro. Es el turno del licenciado Barrios. Apreciación de esta decisión de tribunal. Bueno, primero unos antecedentes para que toda tu amable audiencia tenga bien clara el asunto. Aquí estamos viendo una suma de errores y voy a empezar por señalar, yo sí voy a ser directo en este caso, la irresponsabilidad de Iván Velázquez, no de la CICIG, de Iván Velázquez, y no del Ministerio Público, de Tel Maldana, por querer mediatizar y convertir un simple caso de un delito de bagatela que no correspondía a la naturaleza que todos vimos, en llevarlo hacia un megacaso que sí era el botín de registro. Entonces, lo primero que quiero que tengan presente todos es que el hecho de las canastas sucede en noviembre del 2013. Jimmy Morales no era ni siquiera candidato a presidente de la República, pero se contextualizó todo lo que representaba que fuera el hermano y el hijo del presidente para hacer una connotación, y yo sí considero que hubo, si no una actuación política en este caso, de parte inicial de Iván Velázquez y Tel Maldana, sí hubo un abuso total del poder punitivo del Estado. Y voy a confirmarlo rápidamente por lo valioso del tiempo. Veamos cómo está el asunto. Yo era subsecretario general de la Presidencia en noviembre. Anabela de León quebró las arcas del Registro General de la Propiedad. Se tuvo que impulsar una reforma para que se pudieran pagar los salarios de los trabajadores del registro en noviembre y diciembre, porque se consumió todo ese superávit que señalaba Goyo. Todo lo que se había administrado bien anteriormente, ella lo consumió, sea de forma lícita o de forma ilícita. Solo para que vean lo mal que se administró el registro bajo su administración. Por eso peculado culposo a mí me suena hasta cierto punto una cortesía, y nos desconcentramos y nos pusimos mucha atención en el hermano y el hijo del presidente en el caso de unas canastas de 90,000. Entonces es más importante reflexionar sobre el punto de qué pasó con Anabela y la estructura con la que drenaron los recursos del registro. Regresando al caso del hermano y el hijo del presidente, en Guatevisión, en otro programa por supuesto, yo sostuve hace más de 2 años de que sí habían hechos ilícitos, pero no eran de la naturaleza que los estaban presentando en rueda de prensa. Quedó confirmado ahora en la sentencia. Por supuesto, sé que las personas que no entienden cómo funciona esta maquinaria o cómo funciona el instrumento legal en derecho penal, va a ser difícil convencerlos, sobre todo cuando se los han presentado en rueda de prensa con toda la metización. Vamos por parte rápido. ¿Qué fue lo que sucedió? Es bien sencillo. Acusaron al hermano y al hijo del presidente por un delito de fraude que no procede. Fraudes para contratos de obra o contratos de servicios. Y estos son suministros, son bienes, las canastas navideñas. 2, no puede ser lavado de dinero porque el dinero con el que se están pagando las canastas proviene del presupuesto del Registro General de la Propiedad. Y si el dinero es lícito desde su origen, no puede constituir lavado. Yo voy a seguir sosteniendo que lo que cometieron de hecho ilícito las personas involucradas en proporcionar esos documentos es una falsificación de documentos privados, porque la factura vacía no es una falsedad material, pero llenarla con otros elementos que no son reales, aunque se hubiera entregado el producto, aunque hubiera sido ese el precio, de por sí ya tenés una falsedad ideológica del documento privado. Aquí tenemos un elemento en común, esta duda o esto de señalar tal vez la calificación del delito. Sí. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que falsificación de documentos privados tiene de 1 a 3 años. Eso iría ante un juez de paz penal. Tendría una salida como depositar los 90,000 quetzales en Tesorería Nacional que se afectaron al Estado y tener un criterio de oportunidad. Pero no, prefirieron fraude porque es un delito que sí califica como delincuencia organizada, que excede de 5 años de prisión. Prefirieron lavado porque se puede sujetar a reserva y mediatizaron a la población. Y a la población no le vas a quitar eso,
porque el odio al mal gobierno o a la mala administración que pueden tener muchos gobernantes se va a ver reflejado en una acción que pasó muchos años antes. Aparte, súmale los intereses ideológicos, las conveniencias y todo lo que no alcanzaría a poder explicar. Yo sí te voy a sostener algo. Ahí pudieron existir hechos ilícitos, pero no eran de la envergadura o del tamaño. Y lo peor del caso, que aunque hubiera falsificación de documentos privados, como yo sostengo, ya prescribió, porque son 3 años del delito más una tercera parte, 4. Y si nunca quiso el Estado poder impulsar esa persecución penal que se realizó en el 2013, a estas fechas ya no lo puede retomar el Ministerio Público. Y tampoco podía el Tribunal de Sentencia darle una calificación jurídica distinta, porque eso solo lo puedes hacer dentro del mismo bien jurídico tutelado. Es decir, si yo te acuso de asesinato y no pruebo la alevosía, puede ser que sí te sentencien por homicidio. Te acuso por robo agravado, pero no pruebo la violencia, te pueden pasar a hurto. Pero no puedes trasladar un delito de fraude a falsedad, porque son 2 bienes jurídicos distintos. Aquí estamos viendo, y voy cerrando con este punto, lo vuelvo a sostener como he dicho siempre, este es el primer grave error en lo que es una estrategia de persecución política criminal de Iván Velázquez y Telma Aldana, que lo único que hicieron fue impulsar a un presidente a que se aliara con otros sectores para ver cómo se defendía. Por supuesto, no justifica para nada que se haya administrado mal Hacienda Pública. Prestar estas facturas. Yo recuerdo como anécdota periodística que este caso llegó con la jueza de León, si no estoy mal, en un primer momento. Ajá. Y yo me recuerdo que fue un viernes, estábamos en la redacción. Y bueno, se lee cuando la jueza hace la exhortación para seguir investigando este caso, porque cuando se destapó el caso, lo mediático, digamos, era Anabela de León. ¿Por qué? Por el background que ella tiene y quien fue en el Partido Patriota. Correcto. Muchos escuchamos el nombre José Manuel Morales y no nos percatamos de quién se trataba. Fue hasta horas después, incluso al día siguiente, sábado, que ya se sabe la noticia, bueno, que es el hijo del presidente, y ahí entonces el caso comienza a tomar, como mencionaba Goyo, como mencionaban los licenciados, otra connotación con un carácter político muy fuerte. Me recuerdo incluso cuando ya se habló de Samuel y de José Manuel, cuando el comisionado declaró que había tenido ningún obstáculo con la presidencia y que incluso habían colaborado en ese primer momento. ¿Cuándo fue que todo comienza como a tomar esa connotación de enfrentamiento entre la comisión y el Ejecutivo? Bueno, cuando llega la policía a la casa presidencial, que dicen, ¿verdad? Ahí es donde comienza todo el tema. El presidente, que no es dueño de la casa presidencial, es inquilino, como bien se dice, se siente el dueño y dice, ¿cómo es posible que hayan venido a mi casa cuando prestamos colaboración? Ciertamente hay una cantidad de errores, hay una cantidad de circunstancias que se dan en los allanamientos, no es el único caso. Yo conozco casos en donde han hecho allanamiento en la casa de la vecindad donde tenía que hacerse, y entonces la familia de ahí termina en una zozobra terrible porque no entiende qué está pasando. Y todas estas circunstancias pueden prestarse a hacer muchos análisis sobre estos malos operativos muchas veces. Lo que no justifica esto es que el presidente del Ejecutivo tome como medida de venganza el ponerse en contra del sistema de justicia. Es decir, no cabe en ningún sentido. Ahora, hay errores en el sistema de justicia también, porque hay controles que el sistema de justicia tiene. Y este tipo de controles podrían hacer, lo que bien decía el licenciado Barrios, es decir, controlar y decir, esta calificación jurídica no atiende, ¿verdad? Y podría hacérselo ver al Ministerio Público. Podría. La jueza no había dado lavado al principio, creo yo, ¿verdad? Y fue la sala la que lo ordenó. Fue la sala, creo yo. Perdón. Sí, porque le deja fuera de ese delito. Todos estos controles nos dicen algo. Alguien está haciendo mal las tipificaciones y no se está haciendo bien el cazar ese ejercicio de tipicidad. Es decir, para explicárselo a la gente, ese ejercicio de agarrar los hechos, lo que sucedió, y decir, a ver, quiero ver si esto encuadra dentro de lo que dice el Código Penal, ¿verdad? Entonces, si sí encuadra, entonces ese es el delito. Si no encuadra, si no logro que este círculo entre en este otro, tengo que buscar en cuál sí para poderlo hacer. Y esa potestad la tiene el juez también, de poder orientar al Ministerio Público para decirle, usted no va. Correcto. O sea, estos hechos sí se presumen delictivos, parece que sí son delito, pero usted tiene que encuadrarlos en una figura. Y eso lo pudieron hacer. Entonces, a mí me parece que se hace bien el análisis en 3 partes.
el botín registro de la propiedad, donde hay una persona que es la señora Anabela de León, hoy condenada como responsable de este delito, pero parece que se quedó corto para lo que Sí, para los para países la acá, magnitud. Goyo tiene es razón, una eso cortesía, es lo más dirían por ahí. Para la magnitud. Lo segundo es que hay una cuestión donde el hijo del presidente y el hermano del presidente, a mi criterio, a mi entender, sí cometieron acciones ilícitas, posiblemente no fueron bien encuadradas, la persecución penal no fue la idónea, se distrajo en algún momento y se dejó llevar por alguna otra circunstancia. Y hay un tercer momento, que es el político. Y en ese momento político se distrae, se dimensiona además todo lo que significaba una persecución penal contra dos personas normales, comunes, que no fueron electas, que no tienen ningún cargo público, no lo podrían tener porque están vinculadas al presidente, y desde mi criterio el presidente utiliza el poder en una acción vengativa en contra del sistema de justicia y genera una presión innecesaria al sistema de justicia y a la CICIG. Cuando hay que recordar, la CICIG cumple con asesorar al Ministerio Público en ese caso, y es la jueza, como bien lo decía Goyo, quien le ordena, y lo decías también, ¿no? Que le ordena al Ministerio Público decir, estas personas quiénes son, investíguelo y continúe con esta persecución, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de la etiqueta SF Botín Registro. Regresamos a Sin Filtro, silencio, ya vamos a continuar aquí el análisis. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF, Botín Registro. Goyo, estabas hablando aquí en el corte un poco acerca de la figura del lavado. También ahí hay un desacuerdo con el licenciado Barrios. ¿Crees que ahí el Ministerio Público no estaba tan equivocado? Yo creo que lo que le corresponde en la figura de investigación es poner los elementos sobre la mesa, y la procedencia de los recursos de quien recibió el dinero no es lo que se está poniendo en duda, sino cómo llegaron a la triangulación desde la figura jurídica que los contrató, aparentemente con el registro de la propiedad, hasta la persona que finalmente hizo uso de esos recursos. Esa es la parte, digamos, que se pone en esa consideración del tipo. Yo, en la parte de venir, y como lo decía el licenciado Barros, de señalar a dos figuras que lo que han venido haciendo es posicionar que aquí hay redes que se aprovecharon de recursos. Sí, probablemente si yo hubiese sido la persona que tendría que llevar la lógica a partir de esto, o como ciudadano que estoy interesado en saber cómo están los recursos públicos y cómo se usa la institucionalidad, mi mayor preocupación, como lo decía, es ¿qué pasó con la administración del Registro General de la Propiedad en el momento en que Anabela de León fue registradora? ¿Cómo se perdieron 90 millones de ahorros o digamos, de recursos que estaban, digamos, amparados en la ejecución de ese presupuesto? ¿A dónde fueron a parar? ¿Cómo se utilizaron? Y la pregunta es, ¿por qué señalar a quienes han tratado de poner, digamos, o desbloquear la posibilidad de investigar, cuando lo que deberíamos de preguntarnos es qué hizo la Contraloría General de Cuentas durante toda esa administración, qué ha hecho al respecto en este momento, qué han hecho con otras investigaciones? A la Contraloría hay, digamos, un gran vacío, si lo que quisiéramos es buscar que no llegue todo a lo penal. En la función de última ratio, es decir, como último recurso del derecho penal, lo que debería de haber de una forma anticipada es un control administrativo sobre los fondos públicos. Y si estamos hablando de que las finanzas del Estado en una institución que era solvente se están viniendo abajo, y que nadie advirtió nada, ¿cuál es la función contralora del gasto público en ese sentido? Eso nos puede llevar, ya digamos, a los casos puntuales. Yo, como decía, no me quedaría únicamente en discutir el caso puntual, porque todavía falta, digamos, ver si va a haber una apelación especial, si el ajuste digamos, de los hechos, como lo narraba hoy la jueza presidenta, que no está de acuerdo, digamos, con la conformidad de decir que no hubo delito, sino que hay un problema de tipicidad o discutir cuál es el delito que se puede señalar. Yo lo que me preguntaría es, bueno, ¿a partir de esto qué? A partir de esto, retomamos la reforma del sector justicia que nos está dilatando, en un caso de este tipo, 2 años, y nos tienen muchos otros esperando 16 meses, 18 meses a que empiece la audiencia de sentencia, o vamos a quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, es que no funcionó una institución u otra, o se empecinaron en perseguir a 2 figuras que inicialmente no estaban persiguiendo. Yo la verdad es que creo que hay que ver hacia adelante y pensar, ok, que se resuelva este caso. Si no eran responsables, pues no serán responsables. Yo considero que hubo una falta que tiene que perseguirse. Estará por verse, digamos,
qué pasará con la investigación y ajustarla a un tipo penal que sea el procedente. A ver, dos temas que se pueden analizar. El papel de la Contraloría, ¿dónde estuvo la Contraloría todo este tiempo cuando se pasó de una entidad solvente a esta crisis que la llevó la misma Anabela de León? Y segundo, lo que se tardó este proceso, hay que ver hacia adelante para reformas, para lo que usted decía, Alec, de ir por los caminos donde la justicia se puede agilizar. Claro, agilizar no porque sean parientes del presidente, sino porque el delito así lo amerita o el hecho que se está investigando así lo amerite. Bueno, pongámoslo de nuevo en el contexto que lo decías. Yo tengo aquí una red que identificaron como botín registro de la propiedad. Me pareció muy simpático el nombre y muy adecuado realmente como lo identifican porque fue un botín. Sí. Llegaron, encontraron millones y digamos... Encontraron el ahorro. Hagamos el ahorro y... Siempre ha habido mucho debate en el tema Contraloría con el asunto de ejercer control gubernamental sobre fondos privativos. Pero ya un dictamen efectuado por la licenciada Lemus, cuando era la jefa de Contraloría hace tiempo, estableció que no importa si el origen es del presupuesto del Estado o viene de nuestros clientes cuando nosotros llegamos a pagar al registro los aranceles por la operación. Todo fondo que ingrese a las arcas del Estado ya es auditable. ¿Ya? Entonces, se tardó mucho tiempo Contraloría en resolver eso. Tal vez todavía no tenía los mecanismos necesarios para poderlos auditar. O la voluntad, Alec. O la voluntad, definitivamente. Que eso es porque no a veces puede, lo que hace que las instituciones no caminen. Pero yo vuelvo de nuevo a este asunto, y por eso es mi reclamo. O sea, no es que yo esté en contra de las asesinas, sino usted reclamo por mediatizar algo que no era. Yo pongo dos variables. Pensemos que Jimmy Morales no hubiera ganado a la presidencia. Hubiera perseguido un aparato internacional de $200 millones, canastas navideñas de 90,000 quetzales, por favor. Ellos tenían que concentrarse en perseguir a toda esa estructura que se diseñó con el Partido Patriota, que lavó dinero, que escarbó esos 90 millones que cita Goyo, que hizo ese daño. Ya está condenando. El tribunal está actuando y está buscando cuál es la solución. Pero realmente aquí tenemos una desproporcionalidad totalmente de los recursos. Estos dos sujetos, el hermano y el hijo del presidente, no son en el 2013 un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad, no hay una conexión con Anabela de León, no son delincuencia organizada, no son de mayor riesgo. Yo veo así insensata la persecución que hizo Iván Velázquez. Qué bueno que los persiguió, porque de todos modos nos da esa transparencia al final de cuentas a la población, porque muchos dicen, lo mismo es robar 10 quetzales que robar 90,000 que robar 10 millones. Sí, pero me dejan ir a Odebrecht con $388 millones a su casa y hacen un gran escándalo con una canasta navideña de 90,000, entonces a mí, por favor, la desproporción sí yo la veo totalmente inadecuada. Y con el tema de lavado, que estamos platicando brevemente en el receso con Goyo, lo que pasa con lavado es que no se ha entendido que hay una etapa preliminar para lavado, que es la generación ilícita. ¿Qué quiere decir? Yo pongo mi computadora y me pongo a hacer copias de películas que le decimos pirata, pero realmente se llama violación de derechos de autor. Empiezo a reproducir y empiezo a generar mucho dinero. El problema es que ahora, ¿qué hago con ese dinero que generé ilícitamente? Lo tengo que ingresar al sistema financiero. Entonces, la primera etapa es la colocación del recurso en los bancos. Ya que lograste colocarlos, vas a ocultar esos invirtiéndolos en bonos del tesoro, poniéndolos a plazo fijo, para después ya poderlos gastar y lavar totalmente. En este caso no puede haber lavado porque el cheque que se le otorga a estos 13 fraccionamiento ilegal, porque no es un fraccionamiento administrativo tampoco, ¿ya? Es básicamente el recurso del Estado, por lo tanto no puede haber lavado de dinero si el origen del dinero de por sí ya es lícito, para esa connotación. Pero, obvio, que se presta para que se pueda investigar, claro que se puede investigar, pero no lo vas a investigar con órdenes de aprehensión, con prisiones preventivas, que esa es la exageración innecesaria. Fue un golpe de suerte para los enemigos de CICIG el hecho de que este caso llegara o tuviera la connotación política que hizo que el presidente se aliara con ellos. Sí, pero yo creo que no fue un golpe de suerte. Yo vuelvo a decir, ¿o un error? Fue un grave error de Iván Velázquez, de Telma Aldana y posiblemente hasta de algún tercero influyente de algún organismo internacional que pudiera mediatizar eso. Porque Iván Velázquez lo que tenía que hacer es, sí, aquí hay hechos ilícitos, pero no son de mi competencia. Esto es un delito de bagatela. Por favor, manden a la fiscalía que corresponde y enjuicien a estas personas donde corresponde. Pero a él aprovechar, entre comillas, esto para poder mediatizar el asunto, exacerbarlo a un nivel de considerar fraude cuando no es una obra pública. Ahora, Alec, lo pongo de otra forma. Si eso hubiese sucedido, que pudiese haberse enmarcado de enviar esta figura a otra parte, estos hechos a otro mecanismo, no hubiese generado
críticas de que se Como había de protección. favorecido El a la comisionado familia del y la presidente, fiscal que fue que nombrada hubiesen venido esas estaban críticas del favoreciendo. mismo grupo que Las críticas, inicialmente mira, pues, señalaban las críticas, así. solo míralo así. Las críticas a mí me van a llover hoy por decir una cosa. Y otros me van a decir, estás bien dicho. Si yo tengo que actuar pensando en la crítica, no merezco ser jurista, no merezco ser fiscal y no merezco ser comisionado. Yo tengo que actuar arreglado a derecho. Si le meto mis sentimientos prehistóricos y mis actuaciones y no el razonamiento, eso es lo que estás viendo ahorita. Yo quería al comisionado Iván Velázquez actuando en contra de cuerpos ilegales y zapatos clandestinos, no persiguiendo canastas navideñas. A ver, si me permite, ¿por acá? Yo creo que hay varias cosas que analizar. Lo primero es que ciertamente el sistema de justicia es impopular. Siempre, por donde Con la se decisión dirija, que tome, sí, siempre nunca va a haber una quedar bien crítica. con Eso- todos. Eso es así. Yo creo que CICIG, como ente asesor, acompañante de investigación del Ministerio Público, cuando surge la noticia criminal y sale vinculada a este caso y el Ministerio Público decide llevarlo por ahí, CICIG hace bien en darle el acompañamiento, digamos, en promoverlo y en llevarlo hasta el punto que lo tendrían que llevar. Sigo insistiendo, y es CICIG la que me da elementos para decir lo que voy a decir a continuación. CICIG en sus diversos informes y en sus diversas presentaciones nos dice el sistema de justicia tiene vicios de fondo y tienen que resolverse. Estos vicios de fondo impiden controles judiciales efectivos en casos de bagatela y en casos que realmente necesitan una persecución penal estratégica. Estos insumos nos llevan a un sistema judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública, los jueces, que no está atendiendo por igual los casos. Y cuando no atiende por igual los casos, condena a personas que se tomaron 300 quetzales en una iglesia a 12 años de prisión y absuelve por 90,000 de personas de 90,000 quetzales de el ser condenados. Entonces, esas desigualdades que tiene el modelo, esas desigualdades que están en la ley, CICIG lo plantea en sus informes temáticos y dice, deben entrársele de fondo. Por eso es que yo creo que no fue ni CICIG ni el Ministerio Público como tal el que fallan en la persecución de la presentación del caso. Yo sigo insistiendo que fueron los controles efectivos del sistema judicial que dicen, este caso, a ver, voy a desestructurar, este botín va aquí y este va acá. Sí, así Le es. corrijo, Ministerio Público, sí, van por allá. Yo quiero creer que el sistema judicial tiene esa capacidad, y porque así los veo a los jueces, con esa posibilidad de decir, esta persona en el sistema de garantías, esta persona, este delito no es no me compete a mí, le compete a aquella judicatura, vaya allá, Ministerio Público. Eso sí, que no quede impune el hecho, porque el hecho sí es un tema criminal, veamos si la persona participó. Ese control judicial efectivo no se dio. Y esos son los vicios de fondo que nos señala CICIG en sus informes temáticos. ¿Quién los corrige? CICIG no le toca corregirlos. Al Ministerio Público no le toca corregirlos. Le toca a la población plantear las grandes estrategias de reforma al sistema judicial. Y dentro de ese proceso estratégico de reformas hay algo que nos hemos olvidado todos. Dos cosas fundamentales. Primero, no es correcto, es una mala práctica, no está bien prestar facturas para que otro le ponga los montos que quiera y se Así enriquezca con fondos del Estado. Por muy común que aparezca la práctica en algunos sí, eso círculos. no se puede. Esa prestar práctica factura no existe. debemos desecharla de la práctica social. Y lo segundo, ¿a qué horas como ciudadanía le vamos a entrar al tema de una Contraloría General de Cuentas que criminaliza hechos de bagatela y no atiende los grandes hechos de botines que se hacen Así con es. el Estado desde el evento político? ¿Cuándo vamos a poner en crisis a esa Contraloría que hasta ahora ha sido infuncional y que se ha prestado a que no haya un modelo realmente de fiscalización del Estado? Esos son los grandes temas que nos toca a nosotros como ciudadanía, No, y a ver, nadie más. Y hablemos ya de la era post-CICIG. Solo 10 segundos, breves. Lic. Solo sostengo, no fue CICIG la que se equivocó, fue Iván Velázquez. No fue el Ministerio Público que se equivocó, fue Tel Maldana. Ese es mi análisis personal, como yo le enfoco. Yo no puedo pensar que los excelentes abogados de la Fiscalía o los excelentes abogados de CICIG hayan tomado una idea tan irracional. Yo sigo sosteniendo que fue un abuso del comisionado y una irresponsabilidad de la fiscal. Ese es mi análisis personal, no es institucional, sino es el enfoque que yo percibo de lo que estamos viendo. La institución no tenía ningún problema.
Para mí, pero a realmente, veces, siempre tenemos- Lick, las instituciones son las que a veces no funcionan. Como hemos visto que estos controles que creo que todos estamos aquí Yo iba a en decir común, ese tema, que me los parece. controles no sirvieron para, pues, definir bien qué eran estos hechos. al Pues final que de el cuentas. control, es que imagínate, vamos a ver, pensamos por un Supongamos momento... la fiscalía no estaba haciendo bien su trabajo, digamos, Excelente. o Vamos a ver, no lo suponer, estaban marcando, sin ánimo de ofender a nadie, donde mi debería amigo ser. Goyo aquí es el fiscal y aquí a la parte tengo a Tel Maldana. Y ahorita le traen el análisis, mire, el hijo del presidente es el que citaron. Definitivamente no va a ser tratado en el mismo contexto, es el hijo del presidente, el hermano. Yo no estoy diciendo que no, pero para mí en la ley tan igual es el que se lleva los 380 que citaba Osvaldo, como el que se lleva 90,000, como el que se lleva 388 millones de dólares. Lo que yo tengo que ver es en dónde encuadra esa conducta, o sea, en dónde encajaba. Claro. Pero yo tampoco puedo ser responsable como primer control al juez. El primer control es el Ministerio Público porque es el titular de la persecución penal. El juez como contralor tendría en algún momento dado que detener ese error, pero yo no puedo desligar del error al comisionado y a la fiscal o a los encargados de la comisión y todo, y llevar un caso que era un delito de bagatela como que fuera un delito trascendental, si no miremos todo el daño que se hizo de forma general. Ok, bueno, vamos a la pausa y regresamos con más Me de este pasé los interesante 10 tema. segundos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, Botín Registro. Estamos hablando de esta decisión del tribunal, que fue una decisión dividida. Ya se están esperando si van a existir apelaciones para este caso. ¿Cuál creen que es la siguiente etapa de este caso? Lick Barrios, comencemos con usted. Bueno, yo considero que van a tener que esperar la audiencia de reparación digna, que se va a realizar al tercer día, y cuando en un plazo que no exceda de 5 ya se entregue la sentencia a los sujetos procesales, pues ya sabrá el Ministerio Público qué vicios busca en la sentencia para determinar cuál va a ser los recursos que considere oportunos, o las mismas partes de la defensa. Yo creo que también la siguiente etapa también es una reflexión, como bien decía Osvaldo, para que revisemos cómo está funcionando el sistema. Si está funcionando en contra de una persona de 380 quetzales y a favor de alguien de 90,000, dependiendo si es hijo de alguien. Pero yo lo descartaría en este punto si la sentencia tiene los suficientes argumentos para demostrarnos de que no tenía participación. No impide al Ministerio Público realizar las investigaciones que considere. Pero yo sí llamaría mucho a la reflexión a las personas, a que nos pongamos a razonar. O sea, no descarguemos un ilícito del 2013 por un mal ejercicio presidencial de este periodo. Hay que separar el contexto. Los delitos tienen un tiempo en el que se cometen. Y la otra parte también sería apoyar al Ministerio Público y a lo que queda de tiempo de la CICIG en lo que realmente han hecho bien. Por eso yo me permití acotarte en el segmento anterior. No confundamos el trabajo de la CICIG con un error de dirigencia de Iván Velázquez. O sea, no podemos confundirlo. Yo creo que es lo que hacemos muchas veces cuando criticamos, que nos es más fácil decir el Ministerio Público, la CICIG. No, yo considero y he querido pasar a señalar exactamente mejor quién es el que se ha equivocado, para diferenciar entre el sujeto que está a cargo del ente y el ente en sí, porque hay mucha gente que trabaja a pulmón partido, siempre dándole mucha energía y mucho aire al sistema de justicia, que no logra alcanzar el tiempo, los recursos, es otra historia. Pero sí hay que O que no los dejan trabajar, o es que otra no los historia. dejan trabajar, los bloquean o no funciona. Yo voy a cerrar este punto como con lo que decía se Osvaldo. habla acá y se Totalmente critica de acá, acuerdo. ¿no? Los El controles modelo. a veces o no funcionan o tienen miedo los O tienen, controles. sí, o tienen También algunas- muchos administradores de justicia algunas se queda, alteraciones se por queda ahí. con que, ¿qué va a decir la gente? Mejor resuelvo así. Bueno, que Imagínate estamos ya en un opinara. dilema aquí a puertas de integrar Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Digamos, ¿cómo se va a reconfigurar esas cortes? ¿A quiénes van a obedecer? No deberían obedecer a nadie, deberían de ser independientes, pero vemos que en la realidad hay Sí. anormalidades en el las modelo. anormalidades son ¿Cuáles malas. van a ser los siguientes pasos, Joder? Yo creo que los siguientes pasos son difíciles, no solo para el caso, sino también para la muestra de lo que como país queremos asumir. Tenemos al hijo del presidente, al hermano del presidente, que a todas luces, o sea, inclusive en las palabras mismas y en las lágrimas mismas de él asumía haber cometido un hecho que podemos en sus distintas categorías, probablemente no sea el tema de fraude, pero sí categorizar como un tema indebido. Y lo que tenemos es una reacción familiar en la figura del presidente de bloquear todos los avances posibles en la lucha contra la corrupción, en el fortalecimiento del sistema de justicia, que nos va a costar, si no años, esperemos que solo sean años, inclusive esperemos que solo sean meses, por revertir.
en un proceso que es peligroso. Es una de las deudas pendientes más fuertes de nuestra incipiente democracia, la consolidación de un sistema de justicia. Y lo que tuvimos es que la familia principal de este país, la que tiene más poder al círculo del presidente, se reniega a asumir una responsabilidad, a buscar una reparación, y lo que queda es completamente un sabor de impunidad. Y eso es difícil porque lo que nos impide es empezar a señalar pequeños vicios de forma, pequeños vicios de procedimiento, imperceptibles a la población que no ha estudiado derecho penal, imperceptibles a todos aquellos que no están, digamos, acostumbrados dentro del sistema, para poder identificar qué es lo que aquí pasó. ¿Hubo o no hubo vicios? ¿Hubo o no hubo delito? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es buscar nuevamente en todos los casos de corrupción y digámoslo, en los casos de extorsiones, en los casos de secuestro, pequeños vicios de forma para buscar impunidad. Y eso es lo que, digamos, en las menos ha tratado de hacer el sistema, porque en las más lo que ha tratado es cooptar las cortes, que es el gran peligro de lo que nos viene en las comisiones de postulación. Que ya comenzó el trabajo de la comisión de postulación, solo que no llegaron a un acuerdo y aún no queda definido el cronograma, pero ya hay un proceso que ha iniciado. ¿Qué viene de aquí en adelante? Bueno, en el caso concreto yo esperaría que la apelación tome en cuenta el tema de que sí hay elementos que inciden para considerar que hay delitos cometidos. Es que sí a mi criterio sí los hay. Y no es por perjudicar, digamos, a las personas, sino el tema de poder tener certeza en la aplicación de la justicia. Y en todo caso, no tienen que ser los delitos de 20 años, pueden ser delitos con prisiones bajas, incluso con multas, no sé, pero siempre hay que dejar claro que entre mayor certeza tengamos en la aplicación del sistema de justicia penal, nos va a dar mayor certeza también en que no van a haber personas tratando de generar este tipo de acciones que yo creo que son muy comunes en nuestro país. El tema de facturas, de inventarse cotizaciones, el tema, todo esto de lo que se les señaló a ellos. Y que ellos veían hasta cierto punto como normal en algún momento, lo dijo el... Es una vulnerabilidad de lo público, ¿no? Sí, es una práctica que no está bien. Sí, no está bien. Hay que aclararlo. No está bien, hay que aclararlo y hay que sacar de la cabeza el tema de me voy a aprovechar del dinero del Estado o me voy a hacer de dinero del Estado de forma fraudulenta. Eso hay que sacarlo de la cabeza. Hasta que no saquemos eso de la cabeza tampoco vamos a cambiar muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con algo que decía Goyo en el tema de... ver o que estamos tratando de ver temas, detallitos de forma y que de esos detallitos de forma se agarra mucho para votar los procesos o para revertir las acciones. Creo que sí necesitamos fortalecer el sistema de justicia en orientaciones muy claras que van desde la independencia de los jueces y ese respeto que se ha perdido en este tiempo. Y yo lo dije hace algunos meses, cuando el presidente aparece con la familia de una persona que está siendo investigada, con una persona ya condenada y con personas absueltas, aparece y señala al sistema de justicia de ser responsable de haber absuelto a alguien. Pero el sistema de justicia sí es responsable de haber absuelto a alguien, quiere decir que valoró y dijo, este está libre. Me refiero al caso de los Valdez Pais. Luego dijo, esta persona pobrecita porque está condenada. El presidente, y eso tenemos que entenderlo como sociedad, el presidente del Ejecutivo no puede cuestionar la decisión del judicial si absuelve o si condena. Eso lo hace el propio sistema de justicia con su sistema de apelaciones. Y cuando el presidente hizo esto, puso tan vulnerable al sistema de justicia en una práctica tan autoritaria, tan antes de la Revolución Francesa, incluso de 1700, que lo llevó a un modelo como que él pudiera decir si los jueces son buenos o son malos. Eso no lo puede hacer el presidente. Hay una división de poderes, hay un contexto de derechos, hay una constitución que nos marca. Y entonces estoy de acuerdo con lo que decía, en la forma se cuelgan muchos para destruir los procesos, pero hay algo fundamental que tenemos que recuperar, la independencia del sistema de justicia, su imparcialidad y su credibilidad social y política. Eso nos corresponde a la sociedad estarlo peleando y decirle a los presidentes, no se metan con el sistema de justicia, decirle al legislativo, no se meta. El sistema de justicia tiene que ser un baluarte para nosotros. Bueno, un minuto para esta pregunta. ¿Cómo vamos a fortalecer la independencia judicial en una época post-CICIG? Bueno, la verdad, yo te acotaría rápido que hay que tener cuidado con el concepto de detallitos de forma. Lo que yo veo aquí no fueron detallitos de forma, yo veo aquí una irresponsabilidad en el abuso del poder punitivo en tipificar dentro de unas normas a las que no correspondía las acciones ilícitas.
Esos no son detallitos de forma, ahí realmente hay ciertas incapacidades o distorsiones del ejercicio del poder público a la hora de perseguir a las personas. Y equivocaron la ruta legal, equivocaron el delito, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos espera en una época post-CICIG? Tenemos que aprender qué nos aportó la comisión. La comisión nos dejó insumos, nos dejó equipo, dejó personal capacitado, dejó una nueva experiencia. Pasamos de un sistema de justicia pasivo, abandonado, con mucha preocupación, a un sistema de justicia muy activo pero desordenado. CICIG se desembocó, no supo diferenciar entre los culpables y los inocentes, se llevó a todo lo que pudo encima. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprender de esta pasividad antes de CICIG y del todo el volumen que CICIG logró excelentes casos, realizó buenas persecuciones junto con el Ministerio Público, aunque yo siempre he sostenido que los verdaderos titulares, los verdaderos héroes son los nacionales, son el fiscal, las fiscalías, y no en sí la CICIG como se ha tratado de impulsar, porque ya lo sostenía Osvaldo, ellos están para apoyar, no para dirigir todo. Pero debemos aprender de ese relajo. Goyo, ¿cómo vamos a fortalecer la independencia judicial? Lo que nos queda es emprender sobre todo un gran cuestionamiento a todos los mecanismos de control. Eso es lo que nos queda, sobre todo en un momento en donde la estabilidad y el balance para operar el gobierno entre un ejecutivo electo y un legislativo altamente fraccionado, lo que nos tiene que generar primero es la posibilidad de diálogo y debate para la creación, digamos, de acuerdos parlamentarios. Y a partir de eso, pues ver hasta dónde podemos avanzar con el debate y con reformas que verdaderamente son urgentes. La reforma constitucional, no solo en materia de justicia, sino en otro tipo de temas de controles políticos, digamos, tiene un pendiente de años y que tiene que ser abordado. Osvaldo. Yo creo que como siempre hemos dicho, es un tema para toda la vida. O sea, toda la vida vamos a estar buscando que el sistema de justicia sea mejor. Y los retos que se vienen ahorita es buscar cómo los modelos de selección de jueces, cómo se fortalece la carrera judicial, cómo tenemos una formación judicial que profesionalice más este sistema, y entre más profesional sea y más respetuoso de los derechos sea, se pueda configurar mejor en servicio de esta demanda que tiene la población. Aquí viene temas que tocan al gremio de abogados, no abusar de los recursos, tener certeza en lo que se presenta también, en el estudio jurídico que se hace, para que los jueces no se vean sobrecargados, no utilizar al sistema de justicia para cosas que pueden ser resueltas por otros mecanismos. Y desde mi particular visión, creo que debemos de seguir profundizando en el uso del derecho de los pueblos indígenas, que nos va a resolver muchísima conflictividad sin necesidad de llegar a estas sobrecargas y estas moras que se tiene hoy. Teniendo ese punto, el sistema de gestión judicial y el sistema de mora judicial que hay, o la mora judicial que hay, debemos de buscar cómo se reduce, y eso nos va a dar una justicia. Nos dimos más cuenta fluida. que el sistema de justicia no puede, digamos, colapsa hasta cierto momento. Veíamos los juzgados, los tribunales que no podían avanzar con los casos, y es un asunto pendiente que también tenemos que en algún momento ya debatirlo. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, Goyo, Licomar, por esta interesante plática. Hay muchos temas que abordar y que seguir desarrollando, incluso ya en la época post-CICIG. A usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.